Buenas tardes a todos nuevamente. La idea de este video es comentarles cómo vamos a continuar este segundo cuatrimestre, cuál va a ser la modalidad y explicarles el abordaje que vamos a hacer de esta unidad 4. En primer lugar, como ustedes saben, el profesor Cironi ha entrado de licencia por estudios de posgrado, de manera que ya no va a haber teóricos los lunes a las 18, teóricos sincrónicos, sino que vamos a aportar otros materiales para abordar los temas. Uno de ellos va a ser con esta modalidad de videos breves de 10-15 minutos, en los cuales daremos algunas indicaciones sobre los textos y un pantallazo general de los temas. Otros materiales complementarios que aportarán también los profesores y el trabajo que ustedes hagan en los encuentros de cada comisión. Esa va a ser la modalidad que tendremos por los 3 meses que quedan de clases, agosto, septiembre y octubre. Respecto del trabajo que también se anunció, un trabajo para regularizar, recibirán las consignas el lunes 10 de agosto y podrán conversar también con cada profesor referente de su comisión cuáles son los requisitos y las condiciones. Bien, en cuanto a la unidad 4, y a partir de ahora lo que vamos a hacer de cada unidad es un recorte de los temas, ¿sí? Dado que es muy amplio, por razones obvias no vamos a llegar a trabajar en profundidad, pero sí decidimos focalizar y centralizar en algunos núcleos temáticos que es indispensable desarrollar. En este caso, para la unidad 4, ¿sí? Denominada América Latina, miradas de conjunto, vamos a centrarnos en el último punto, en el 4.2, antecedentes de sistemas educativos en América Latina y las provincias unidas del Río de la Plata, el rol de Belgrano, ilustración y catolicismo. ¿Por qué decidimos hacer hincapié en este último punto? Porque en las clases anteriores nos detuvimos en las ideas de la ilustración del siglo XVIII y en algunos de sus referentes, Kant, Rousseau, Condorcet. A partir de ahí, la idea es que veamos entonces, durante el mismo siglo, el siglo XVIII, cómo llegan estas ideas a lo que fuera entonces el virreinato del Río de la Plata, que estaba también a las puertas de iniciar sus procesos de independencia. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero la idea es, a partir entonces de la ilustración y de este movimiento intelectual, hacer el pasaje, el traslado desde Europa y desde algunos países de Europa y algunos referentes a América Latina, estas ideas y sus referentes. Bien, una vez ya situados en el virreinato del Río de la Plata, nos vamos a encontrar con cuáles son los autores que se recepcionan desde aquí y nos vamos a encontrar también con cuáles son, a partir de qué medios o a través de qué medios llegan estas ideas, de qué libros, ¿sí? De qué autores, por qué circuitos, y vamos a encontrar también no solo de qué manera se recepcionan, sino cómo se distribuyen estas ideas a partir de qué referentes o de qué medios. Encontramos entonces ahí figuras como Manuel Belgrano, ¿sí? Y los espacios, los periódicos en los que él escribía, y en esas escrituras, en esos textos sobre los diversos temas en los cuales escribe Belgrano, los temas específicos sobre educación. Otros años hemos profundizado en la figura de Belgrano y sus aportes a la educación. No va a ser el caso de este año, sino que lo vamos a ver más en términos generales en el marco de la ilustración en el Río de la Plata, pero les sugerimos que vean la película de Belgrano justamente para conocer un poco más de su historia, su figura, sus influencias, su legado. También es preciso tener en cuenta a Belgrano justamente como precursor de muchas de las cuestiones que en educación se van a ver muy entrado el siglo. Otro de los elementos importantes a tener en cuenta, les decía, por un lado, la entrada entonces de las ideas de la ilustración al virreinato del Río de la Plata, y estos dos conceptos que también desarrolla Terán, que son el despotismo ilustrado y la ilustración católica, la figura de Belgrano y sus ideas en torno a la educación, sus aportes, que en realidad se van a ver en cuestiones concretas unos años más adelante, y el otro es la universidad. Si bien cuando aborden el texto de Buchbinder se enfoca en la historia de la Universidad de Córdoba, es preciso tener en cuenta
que en 1820 y 1821 se crea la Universidad de Buenos Aires a instancias de Bernardino Rivadavia, en cuyo decreto de creación también vamos a encontrar estas ideas de la Ilustración, las ideas de progreso y un modelo educativo también basado en el modelo llamado napoleónico de organización de la universidad. Vamos a retomar estas dos cuestiones, el origen de la Universidad de Córdoba y el origen de la Universidad de Buenos Aires, cuando veamos la historia de la Universidad Argentina específicamente. Por ahora nos interesa entonces que nos situemos ahí, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, la Ilustración en el Río de la Plata, en un momento de convulsión política, en miras a su independencia, ¿sí? 1810, Revolución de Mayo, 1816, Declaración de la Independencia, y estos dos pilares. Belgrano, como uno de los referentes más importantes, y sus aportes pocos conocidos, o no tanto, pero que no son siempre abordados en profundidad a la educación, y la universidad. En la historia de la universidad, además, confluyen temas que ya vimos previamente, que son la Compañía de Jesús y de qué manera las congregaciones religiosas llevan adelante su tarea de educación y evangelización en estos territorios, por lo cual también nos permite retomar cuestiones ya vistas con anterioridad. Hasta aquí vamos entonces con esta unidad. A partir de la unidad 5, de la semana que viene, vamos a abordar ya más específicamente antecedentes y sí la conformación de nuestro sistema educativo en sus 3 niveles. Para finalizar, la bibliografía que ustedes tienen como ampliatoria. El texto de Ansaldi es interesante para quedarnos con esta idea de América Latina como construcción social. ¿Sí? ¿Por qué se la nombra de esa manera? ¿Quiénes llegaron? ¿Cómo esta construcción fue modificándose en el tiempo y demás? No vamos a abordar específicamente ahora esos siglos que van del 15 al 18, pero sí les recomendamos nuevamente que a partir de los audios que dejó la profesora Rodes pensemos en estos procesos previos de conquista y colonización. Lo mismo el texto de Weinberg, para pensar la llegada, lo que les decíamos antes, cómo se conforma un modelo educativo propiamente colonial y que se va diferenciando también en las diferentes regiones de América Latina. Y el otro texto que hemos trabajado otros años y que también es muy interesante, pero bueno, no dan los tiempos ahora, es pensar en el rol de las mujeres, la enseñanza y la educación para las mujeres en América Latina. El texto de Sokolov, Las mujeres y las reformas del iluminismo, en su libro que se llama Las mujeres en la América Latina colonial, es muy interesante para pensar, bueno, qué saberes se otorgaban a las mujeres en este contexto. A los que les interesa la cuestión del feminismo y todo este movimiento también tan vigente, es un texto muy interesante para abordar. Nosotros en esta oportunidad lo vamos a dejar para que lo puedan abordar ustedes y en todo caso más adelante lo podemos retomar. Bien, espero que les sirva esta información. La recomendación es entonces que lean esos 3 textos obligatorios que ya fueron puntualizados en el otro video, que los aborden y trabajen en cada comisión y bueno, seguimos trabajando y desarrollando de esta manera la materia. Hasta la próxima.